Hace unos días nada más Rosalía sacó un nuevo tema llamado Tuya y lo vamos a estar escuchando y comentando el día de hoy. Así que si están listos, empezamos. Ok, este video por lo que sé está grabado en Japón. Ya sabemos que Rosalía tiene un amor súper grande por Japón, la cultura, el estilo musical y demás. Lo ha dejado bastante marcado en lo que es Motomami, en las canciones, tanto en las letras como en la música, como en alguna referencia particular. Y yo creo que esto viene a ser como una extensión de este homenaje que ha hecho por Japón, tanto en Motomami como en esta canción. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú De hecho, se puede escuchar este instrumento de cuerdas que suena como una sola cuerda en cada momento. Ting, 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 ting. Me gusta mucho cómo suena. A ella le queda muy pero muy bien este estilo. Yo creo que también tiene que ver con esta voz que tiene ella, que es una soprano con unas voces súper aireadas, muy pero muy linda, muy dulce, que combina muy bien con todo este estilo japonés. ten cuidado, no sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagine se dé. Y otra cosa que me gusta mucho, que para mí es la reina, creo que le abrió la puerta a muchísimos artistas a hacer esto que voy a decir a continuación, que es la mezcla de géneros. Pero no solo la mezcla de géneros con géneros actuales, sino con géneros tradicionales, traerlos a la actualidad. Por ejemplo, en este caso está mezclando un sonido tradicional japonés con música urbana. Fantástico, la verdad. Me parece espectacular, creo que fue una de las primeras en hacerlo. Y como dije anteriormente, le ha abierto la puerta a que muchos otros artistas prueben con sus propios sonidos regionales hacer, y puedo hablar de, en este caso puedo hablar por ejemplo de Trueno, de Peso Pluma, de muchísimos artistas que han probado hacer con sus propios sonidos regionales, traerlos a la actualidad, lo cual me parece espectacular. Yeah, yo de 10 soy un 100, lo Ay, haré Carlito. demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, y a ti debajo mi ombligo. Yeah. Ok, y no se pierde durante el estribillo, sí, durante el coro de la canción, si bien levanta mucho más la percusión reggaetonera, levanta mucho más la percusión del urbano, no se pierde el sonido regional, sí, no se pierde el sonido japonés. Si ustedes escuchan, lo que yo les recomiendo siempre es escuchar la canción y después venir a los análisis, no escuchar las canciones en los análisis porque van a perder mucho, pero si ustedes escuchan la canción van a ver que la cuerda sigue sonando con este estilo japonés, sin embargo la percusión levanta en el coro para convertirse en una canción un poquito más urbana. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, somos dos loquitos, yeah. Una cosa que me gusta mucho de Rosalía y que no suele gustarme mucho en otros cantantes o en otras cantantes, las tonalidades súper agudas, ¿sí? Para mí tienen que estar muy bien ejecutadas como para que no suenen estridentes al oído, ¿ok? Hay excelentes sopranos y excelentes tenores, pero en el caso de Rosalía, que a veces alcanza notas muy, pero muy agudas, logra igualmente darles una redondez, una suavidad que hacen que no suene estridente. Entonces llega a las notas súper agudas que parece que son más graves de lo que realmente son, justamente porque le da esta redondez. Me encanta ese estilo de voz que hace ella en sus canciones en general. Y tiene algunos momentos en alguna que otra canción de irse, por ejemplo en Diablo, en Motomami, de irse bien, bien para arriba y dejar sí que la voz sea un poquito más estridente. Yo sé que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Y también ocupa un poquito en la voz, sobre todo en este yo sé que te gusta. Estas notas, estas tonalidades que se suelen usar en la ópera, de lo que es en la ópera japonesa, por ejemplo, la ópera japonesa tradicional, en donde se termina como con un ganchito la voz hacia arriba, así. Bueno, ella lo usa en la parte vocal. Puede llegar a ser un detalle insignificante, pero si uno tiene el conocimiento, si sabe, si lo ha escuchado anteriormente, que les recomiendo que vayan a escuchar un poco de lo que tiene que ver con la ópera japonesa y con la ópera de Pekín, ¿sí? Que son totalmente distintas, pero tienen ciertas raíces en común, bueno, van a ver que hacen en la voz estos rulitos hacia arriba que son muy, muy característicos de ese estilo musical. Se va calentando mi piel. ¡Qué lindo!
¡Ay, me encantó! Necesito escuchar eso de nuevo. ¡Qué hermoso! Se va calentando mi piel, eso va a tu favor. Es un vibrato muy, muy específico de Japón que también está relacionado con la ópera. Pero es un vibrato muy particular del lugar. Lo que me gusta de Rosalía es que las canciones no están hechas porque sí. Sí, no es una base de reggaetón y ella cantando arriba. Todo tiene como su detalle y uno tiene que andar descubriendo los detalles para darse cuenta. Pero está todo muy bien posicionado y bien pensado. Un trozo de cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. La mezcla me encanta. Sin remedio ni cura, somos dos loquitos, yeah. Sexo conmigo de altura, del renacimiento soy una escultura. Ok, y tengan en cuenta esto, ¿sí? Escúchenlo ahora que se los voy a decir, lo van a poder identificar mejor. Cuando toca solamente el sonido reggaetón, o sea, la percusión únicamente y el bajo del reggaetón, van a ver que ya no canta agudo, canta súper grave y lo tira para abajo, que también es un elemento particular del reggaetón, esto de que las voces suenen como bien pesadas, aún las voces femeninas. Tú a mí me encanta, tú eres una hermosura. Soy tu diablilla en tus noches de diablura. Soy suavecita como cachemir. Toca esta guitarra bien acierta el Y acá se fue traste. completamente el sonido japonés. Divina, soy tu porvenir. Tú eres un hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Y ahora que volvió la voz aguda, hay ciertos arreglitos de fondo muy suaves, muy sutiles, que son muy característicos japoneses. Pégate a mí que te doy suerte. ¿Escuchan? Soy tu número 7. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda. Solo esta noche soy tuya, tuya. Y tiene esto Rosalía de mezclar lo auténtico, o sea, la autenticidad, ser ella misma con este grado de sensualidad. Y me parece que justamente mezcla también musicalmente en esta canción esas dos cosas, ¿sí? La autenticidad y lo a tierra, que es el reggaetón, que es el género urbano, con la delicadeza, la sutileza, la sensualidad, pero sutil que tiene la música japonesa. Me encanta, ¿eh? Me está encantando. No la había escuchado, o sea, prometo que no había escuchado esta canción hasta este momento y me encanta. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, somos Y se- dos loquitos, yeah. Se convierte un poco en electrónica también. Mirá. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, somos dos loquitos, yeah. Se convierte como en electrónica al final. O sea, abandona el reggaetón, sigue con el japonés y se convierte como en electrónica. Me encantó. Bueno, ya lo dije muchísimas veces, de hecho he hecho videos de Rosalía hablando de su carrera completa, que si no vieron ese video creo que lo voy a dejar como video recomendado para que lo puedan chusmear. Es un video donde hablo de toda la carrera de Rosalía. Rosalía me parece una persona sumamente talentosa, pero no solo talentosa, inteligente musicalmente, que investiga, que busca distintos sonidos y los que les van gustando, los va mezclando y puede llegar a mezclarte esto, un flamenco con género urbano, como música tradicional japonesa con género urbano o electrónica. Tiene esa capacidad y abre puertas. Es una persona que abre puertas a otros artistas a probar esta misma idea de mezclar géneros, lo cual me parece fantástico. Grande Rosalía. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, cuéntenme qué les pareció la canción, si les gustó, si no, recomendaciones, sugerencias en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video, pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, ya me pregunto yo qué están haciendo si no están suscritos. Botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de los videos. Un beso para todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.